Buenos amigos, aquí estamos, son las 4 en punto, aquí estamos, amigos. De nuevo, un pequeño problema técnico ya fue superado. Bien, desde México, Bineman, saludos de Ucrania. Qué sorpresa, ucranianos, venezolanos de Ucrania, me imagino. Hola desde Daytona, caramba, te felicito. Estás allí completito, porque a Daytona lo trató muy mal el huracán. Hay víctimas, bastantes, digamos, heridos y muertos incluso. Buenas tardes, saludos desde el Doral, saludos desde Alemania. Mi respeto, conciudadanos, saludos desde mi alma patriota. Hola, doctor. Primera fila, así es. Bien, desde Piacenza, Italia, Bezzán. Bien, amigos, sin más preámbulos, la mecánica del programa, no puedo dilatar mucho el inicio porque no se entiende. Al verla en la reposición, la gente no entiende por qué tanto preámbulo para iniciarse, ¿no? Y es preferible entonces en algún momento volver otra vez a los mensajes y eventualmente saludar a algunas personas. Allí está Martín Maineiri en Facebook y Silveira, uno desde Panamá y el otro desde Costa Rica. SOS Comacates y Fuerzas Armadas dice: buenas noches desde Roma. Este romano es nuevo. No, Nino Latini, un amigo permanente allí. Ageo Falótico convocó a la gente en el Twitter. Ojalá puedan muchos unirse por la vía del Twitter. El Phantom anda por aquí también, como siempre. Guarimbera, qué bueno que llegaste, Guarimbera, por las transmisiones también en, ¿cómo se llama? En Facebook, ¿no? Y en YouTube. El pariente desde mi pueblo de Miranda. Saludos a gente de Miranda. Miranda tiene una larga tradición de lucha. Cuando hay grandes líos nacionales, la Panamericana, cuando pasa por Miranda, se interrumpe. Porque la gente allí pelea. Hasta los viejitos pelean en ese pueblo de luchadores. Bueno, también fue chavista, ¿eh? Los mirandinos votaban por los chavistas cuando repartían mucho real, pero dejaron de repartir y ahora los odian. En cambio, les ha tocado la desgracia de sufrir masivos ataques de Lampa. Toda la escoria social de Valencia, que más o menos la persiguen en Valencia, se va allí, al pueblo de Miranda, a saquear, matar, torturar, secuestrar, etc. Y bien, algún día se terminará esta pesadilla para el pueblito de Miranda. El pueblito no es un municipio importante. Y para todos estos pueblos del occidente Carabobo azotados por el AMPA. Bien, amigos, entremos entonces en materia. La ilusión del revocatorio empieza a desvanecerse. Acabamos de oír un periscope, una rueda de prensa del amigo Chugo Torrealba, nombre de la unidad, quien ya hace constar que está prosperando rápidamente desde las salas. Habían dudas solamente qué sala lo hacía, si la sala plena o la sala constitucional. Abolían el revocatorio desde el Tribunal Supremo, como adelantamos nosotros hace una semana aquí. Ellos lo saben igual que yo, ¿eh? No sé por qué esperan al último día para denunciarlo. Pero es vox populi, hace mucho rato el gobierno está pensando, y no es verdad que el gobierno se intimide por las palabras de la MUD. Al fin y al cabo, durante 18 años, siempre han llegado a un punto de acuerdo, siempre se transan. ¿Por qué no transarse una vez más?, dirán
los bicharracos del poder rojo macabro y tiránico. ¿Por qué no creer que esta vez también llegarán a un nuevo acuerdo que facilite las cosas? Lo que quizás no sabe Maduro es que pudo haberse, digamos, también acabado el tiempo para la MUD. Si se les acabó el tiempo al gobierno, no es de extrañarse que también se le acabe a la MUD, que era una especie de cómplice necesario. Este tipo de argumento a veces irrita a mucha gente que se inicia en política o que solo ve la política desde un ángulo de buena fe. Los que hemos tenido el privilegio de estudiar la política un poco más allá de las intenciones sanas de la gente y quienes pudimos percibir en las conductas humanas algo más que intenciones no siempre prístinas, no siempre educadas, no siempre benevolentes, constructivas, positivas, aquiescentes a las mejores ideas, a los mejores propósitos, sino la maldad humana también, que hace estragos entre las comunidades de humanos que prefieren sacar ventaja de toda situación, hacerse de fortunas, por ejemplo, hacerse de espacios de dominación, de opresión, contra otros humanos, otros segmentos sociales. Y bien, ese tipo de humanos, por ejemplo, las directivas políticas, los que viven de la política, los que prefieren no trabajar en nada que signifique esfuerzo, sino en el arte de la sofística, el arte, bueno, que fue un oficio noble por allá en Grecia, ¿no? Pero que como reminiscencia quedan los oradores, pues, los oradores y los demagogos, es decir, las perversiones de la democracia que, que quedaron algo así como en el oficio de mentir, en el oficio de exagerar, en el oficio de adornar la realidad, de despistar a la gente en su quehacer cotidiano, porque de lo que se trata para ser un sofista de hoy, es decir, un sustituto de aquellos demagogos de la Grecia antigua o de la Roma imperial. Bueno, eso se ha convertido en la política durante estos últimos 1 o 2 siglos. No es que no haya habido política antes, es que era un oficio, la verdad que muy extraño, muy especializado. Apenas eran algunos estrategas de las cortes, de las familias dinásticas, de las clases poseedoras. Pero desde el advenimiento de la democracia como espacio para opinión de mucha gente, mediante el voto universal, por ejemplo, se hizo también muy extendida la práctica de, apelar a los coberos, a los estafadores mediante el verbo, a las personas dotadas de algunas dotes de facilidad de palabra o de la cultura, pero cultura en el sentido más lato, más simple, más prosaico, más elemental del término, algo así como un dominio del lenguaje, un dominio de la retórica. Y bien, esos que dominan la retórica se lucen en las plazas públicas como oradores, que fíjense ustedes en ¿cómo podría decirse? En la etimología de la palabra es como correcto decir orador por aquel que puede orar, pero es profundamente equivocado porque ellos no oran, que más bien ha pasado a ser sinónimo de una imploración a los dioses, al Dios de los padres o a la religión que nos sea común o que pudieran tener terrenos comunes mucha gente de diversas creencias. Orador es ahora el que puede lanzar el mayor número de mentiras y simulaciones en el menor tiempo posible. Y la MUD, mis amigos, lo que no podemos negar es que es una escuela de oratoria, es una escuela de oradores, es una escuela de mentirosos organizados para
preparar el ambiente de la estafa política al común de los ciudadanos. Y se han hecho especialistas, sobre todo tomando en cuenta que durante 18 años han logrado que se les crea una y otra vez y otra vez. Y ahora estamos entonces ante el impasse, es decir, ya no hay más cabida para poder embaucar mucho más gente, pero se las ingeniarán. Ya verán que se las van a ingeniar porque ahora han elevado el tono. Y la gente que lo que quiere no es arriesgarse. ¿Qué cosa más natural? ¿Quién va a querer arriesgar? La vida, por ejemplo, o el confort, o los bienes, las propiedades. ¿Quién va a querer arriesgarlo por un destino incierto? La gente va incluso a los grandes sacrificios si tiene una fe ciega en la dirección que los lleva a la seguridad de una victoria. Este es un terreno ya de arenas movedizas, en lo de la ciencia de la conducta, porque o son fanáticos la gente que se anima a dar la vida o a arriesgar la vida, o son gente de una enorme ingenuidad que es capaz, sin tener la certeza de sobrevivir, de arriesgarse a grandes peligros para abrirle paso a las ideas que defiende. Pero es que hay también algo que va consustancial a un segmento de seres humanos realmente muy especial, que son los héroes, los mártires, es decir, esa gente que toma tan en serio las ideas que es capaz entonces de arriesgar la vida, ponerla en juego para asumir pues que la idea que está defendiendo debe ser la guía de miles, millones de humanos que creyéndole en esa idea fundamental, exhibida con testimonio de una vida llena de principios y de generosidad, entonces merece la confianza de esas grandes multitudes. Bueno, yo les garantizo, mis amigos, que yo no veo a nadie en esa mood como prospecto ni de heroísmo, ni de abnegación, ni de sacrificio, menos aún un apego a principios fundamentales. Yo lo que veo son demagogos donde la verdad que hay de varios tipos. Hay los demagogos desvergonzados, los que mienten y saben que mienten, los demagogos ingenuos que a lo mejor hasta terminan creyendo parte de lo que están diciendo, y los demagogos, digamos, que de la mejor buena fe coinciden con esto de los ingenuos, que de verdad creen en las cosas que han venido diciendo, solo que la realidad los lanza contra el suelo, los revienta contra el suelo y les dice: ¿hasta cuándo vas a mentirte a ti mismo? ¿Y hasta cuándo vas a mentirle a la pobre gente que te crea? Porque no dejan de ser seres pensantes que consultan con la almohada o con la mujer a la que le confiesan en su lecho matrimonial: caramba, mi amor, esto no va para ningún lado. Yo digo unas cosas en las que ya empiezo a tener dudas. Y las mujeres, que siempre son mucho más perspicaces que los hombres en esto de percibir las maledicencias humanas, le dicen: pero si yo te lo he dicho, que has hecho el papel de pendejo mucho tiempo, ¿por qué mejor no te quedas quieto, no te callas? ¿Por qué mejor no buscas otro oficio? Porque es que la gente ya está diciendo por ahí que a ti te pagan por decir las sandeces que vuelves a repetir una y otra vez. O, si la mujer es una arpía, que también hay el caso, le dirá: no, mi amor, estás perfecto, cada día te crees más, cada día mereces más confianza y una vez más debes insistir. Porque si no, imagínate, ¿y cómo hacemos? Si ya no irías para candidato, si ya no serías candidato a alcalde, si ya no serías diputado, por lo menos a la legislatura de la ciudad, del estado. Aunque bueno, mira, esto se pone cada vez más feo, como que es difícil hasta vivir de un sueldo, porque los chavistas ahora le niegan los sueldos hasta a los diputados. Hay yo oí que a los diputados de la Asamblea Nacional y que no les pagan. Entonces imagínate tú, ser político contra estos tipos del chavismo, como que es cada día más complicado.
Bueno, me estoy metiendo en unas arenas muy movedizas, efectivamente, porque tiene que ver con tanta gente que de buena fe ha luchado, sigue luchando y quiere seguir luchando. Pero, caramba, ¿cómo hicieron para reunir tantas mistificaciones de la realidad? ¿Cómo hicieron para estar tan sistemáticamente errados en la percepción de la realidad, que han venido año tras año proponiendo algo en lo que no creen o en lo que creen muy poco, pero aspiran que la gente sí crea en ellos? ¿Pero con qué objetivo? ¿Con el objetivo de ser el alcalde, por ejemplo? Porque es con el cuento que vendrán ahora. Al acabarse el revocatorio, mire, ha puesto un ojo de la cara y no me llamarán el tuerto, que van a proponer entonces, más que nunca, se trata de las elecciones a gobernadores. A ver, ¿qué interés pueden tener las elecciones a gobernadores después que el gobierno elimine el revocatorio? Bueno, si tiene interés, dirán muchos. No podemos dar esos espacios. Pero ¿para qué sirve tener esos pequeños espacios si el gobierno sabe que tú los tienes, que tienes las elecciones ganadas en 23 estados, y si hubiera en 40 estados, pues ganaríamos en 40 estados? ¿Para qué te sirve demostrarte o demostrar que sí tienes la mayoría, si no te sirve de nada sino para hacer el ridículo desde una gobernación o desde una alcaldía de una ciudad importante? A menos que le interese a otro, que el interés sea aquel de vivir de la política, vivir del rajuño, del cuánto hay para eso, del contrato para el amigo, del puesto para el familiar, de la comisión, de los depósitos en tal banco que te da por tener los depósitos del banco en esa agencia, ¿no? Eso se paga, sabían, ¿no? Me imagino que eso es, cuidado si es la forma de corrupción más sencilla y elemental. Dame la plata del gobierno, si me la das yo la pongo en un banco y ese banco me paga por yo haberle dado el privilegio de tener esa movilización de la plata de la institución que representa. Los burócratas, que son los llamados cuentadantes, saben perfectamente de qué estoy hablando. Y ya hay muchos venezolanos que conocen el pequeño truco de que basta que te depositen la plata a nombre de la firma que tú detentas como cuentadante del gobierno del Estado, para entonces de allí sacar un privilegio que va, por supuesto, 100, 200, 1000 veces más allá de tu salario que tienes como burócrata. Entonces, ¿cuál es la utilidad de ser gobernador? Bueno, además de sentirse, una vez más, que eres el líder de tu comunidad, de tu gran comunidad allí del Estado, tienes todas esas ventajas de vivir de vago de la política y de usufructuar por los privilegios. Porque si hubiera una ley de pena de muerte, por ejemplo, para los que se roben los reales, y se haya matado 4 o 5 gobernadores colgados por el pescuezo por haberse robado los reales, entonces quizás haya gobernadores y alcaldes honrados. Yo no voy a decir que yo voy a defender esto que estoy proponiendo, que voy a sostener hasta lograrlo, el que se dé como propuso Bolívar el año 1900, propuso no, aplicó Bolívar en Lima en 1824, la pena de muerte para el que se robara más de 10 pesos. 10 pesos o más, pena de muerte, fusilamiento. Caramba, pero ¿qué país tendríamos? Por ejemplo, sería interesante saber cuál es la reacción de los candidatos cuando sepan que empezó la pena de muerte y empezó a aplicarse la pena de muerte por robarse los reales en las alcaldías y gobernaciones. Me da la impresión de que la MUD se queda sin candidatos. Se queda sin candidatos. No sea exagerado, Pacheco, además, usted no da pie sino para el pesimismo. Hay gente honesta, hay gente honorable. Debe ser cierto. Pero caramba, son tan escasos, creo yo, o cada vez más escasos, o son gente autoengañada, porque la verdad que uno no se explica por qué quedan tantos maniáticos de querer llegar a administrar las migajas de un poder fraudulento, de un poder tan disminuido como el que ya se obtiene de una curul
o de una gobernación o de una alcaldía bajo el régimen chavista, donde solo roban los del gobierno. Y dentro del gobierno no todos, porque hay los que no quieren robar porque le tienen miedo a la otra ala que sí sabe robar y los denuncia entonces, porque eso ha llegado al colmo de... ¿Qué hace Donald Trump metido en esta conversación? Yo creo que estamos hablando de Venezuela. Y otro imbécil que dice ahí que viva Chávez. Usted está bien descolocado. Bueno, entonces, la verdad que sí hay gente honesta, sí hay gente que a lo mejor pasa por esos puestos y querrá servir. Vamos a hacer algo, chicos. Esto ha llegado a una situación de... No me interesa leer más nadie ahora. Si están allí no importa, yo ni los veo. Al final veré cuántos tengo que, que bloquear. La perspectiva que nos brinda el amigo Chuo Torrealba es que ahora sí es verdad que el gobierno, si se le ocurre, como al parecer sí se le va a ocurrir, eliminar el revocatorio, van a convocar la constitución de un gran movimiento en defensa de la Constitución, que va más allá de la MUD. La MUD será solamente una parte de ese gran movimiento unitario, nacional, que, bueno, si eliminan las elecciones no puede aspirar a obtener votos. Pero dice él que van a defender la Constitución y van a defender por vías pacíficas e institucionales el que no se elimine el voto, no se elimine las votaciones. Es decir, nos están proponiendo ahora que en lugar de las vías institucionales, pacíficas, constitucionales y electorales, como la electoral la va a eliminar el gobierno, entonces van a querer que con lo que queda, vías pacíficas, institucionales, constitucionales, van entonces a llamar a la Constitución de un gran movimiento de rescate de la Constitución. ¿Eso es positivo? Bueno, sí, debe ser positivo para los que no tienen nada que hacer en el país, para oponerse de una manera distinta al poder de Maduro Diosdado. Bueno, quizás sea muy útil pertenecer a este movimiento de la MUD. ¿Y qué obtendrían? Bueno, ellos lo que proponen obtener es las elecciones a gobernadores. Les participo que eso es una trampa, porque las elecciones a gobernadores el gobierno las va a hacer cuando trafiquen con ellos, se pongan de acuerdo en que no puede ser que el gobierno pierda todas las gobernaciones, que tienen que dejarle una parte al gobierno. Y una vez que se pongan de acuerdo, y no necesariamente es que me toca esta y me toca esta, sino que los van a perrear de tal manera que muchos estados no podrán ganar y en muchos otros sí podrán ganar. Y los van a llevar a ese gran movimiento de defensa del derecho al voto, porque es lo que les interesa, del derecho al voto. Que hayan acabado con el país, eso es más o menos de segundo o tercer orden. No que no les preocupe, sí les preocupa, pero lo más importante para ellos es que les han quitado el voto. Es decir, ya no es vía institucional, constitucional, pacífica y electoral, sino que al quitarle el electoral los dejan mochos, tuertos, los dejan desequilibrados completamente. Entonces hay que armar un movimiento. Y bueno, y Chuo no ahorró palabras para llamar el 26, 27 y 28 a ir a todos los centros, porque insisten en que haya que ir a firmar el 26. Sí, pero es que si no hay referéndum por una decisión de mañana del Tribunal Supremo, automáticamente ya no hay 26. Pero no crean ustedes que se acabó el movimiento. El amigo Chuo dice que van a convocar algo 10 veces más grande que el 1 de septiembre, y hay una parte que me sonó muy musical. Me gustó. Dice Chuo que irán entonces a los centros de poder. No dijo la palabra Miraflores, pero como que nombró el diablo en misa, como que nombró algo así como la palabra prohibida. Vamos a los centros de poder.
1 millón, 2 millones de personas en Caracas marchando a los centros de poder. Bueno, les doy una idea que pudieran emplearla, que no sea nada más en Caracas. No se metan en ese lío de concentrar en Caracas los esfuerzos de todo el país. Si cada uno puede marchar a cada gobernación de cada estado, sin el costo de una logística para un solo evento, hagamos 23 eventos en todo el país. Eso sí, a las gobernaciones, todo el pueblo exigiendo la expulsión de los gobernadores, de los alcaldes y del presidente de la República. Eso ya suena más entretenido, ya suena más arriesgado, es cierto, pero ya suena un poco acorde con la exigencia del momento, que es la de expulsar esta bosta de gobierno que se ha hecho ya eterno para la inmensa mayoría de los venezolanos, que no los queremos. Ahora bien, ¿qué es lo que impide hacer eso? Que el gobierno va a declarar ilegal, va a convocar contramanifestaciones y levantará el espantapájaro de la guerra civil. Bueno, no les extrañe entonces que el gobierno empiece también a subir el volumen. Todo para llegar a lo mismo que hemos dicho siempre. Es inevitable que llegue el momento del choque de trenes. Por más que quieran evitarlo, la naturaleza delincuente, la naturaleza amponil del régimen chavista obliga a quienes quieran desalojarlos a emplear el único lenguaje que ellos entienden. El lenguaje que no es el de las vías institucionales, constitucionales, pacíficas, democráticas, electorales. Eso no lo entiende una casta de ladrones, de ampones, de opresores políticos, de torturadores, de abusadores de todas clases, de carceleros. El lenguaje del chavismo es el lenguaje de la prepotencia de unos supuestos revolucionarios que son sencillamente partidarios de las más siniestras teorías del control del poder por el poder mismo. Ellos son herederos de Stalin y de Castro, no son herederos de José María Vargas, ni tampoco de Bolívar, Andrés Bello, ni siquiera José Antonio Páez, que habiendo sido un guerrero fue un demócrata, fundó un partido y entregaba el poder. Está bien, eran otras reglas y mucho más circunscritas. Las reglas democráticas era casi una democracia aristocrática, digamos, de solo una parte de la población. Pero es que en las tradiciones de Venezuela hay para escoger militares civilistas como, por ejemplo, qué sé yo, Delgado Chalbaud se dice que era civilista. No, estuvo contra Gallego, le dio el golpe a Gallego, quitado el mote civilista a, ¿cómo se llama?, a Delgado Chalbaud, pero había dado un golpe con Betancourt. Propuso entonces, el año 45, Betancourt, Pérez Jiménez, Delgado Chalbaud, un diseño del poder que por lo menos no los hace sospechosos de ser partidarios de tiranía, porque querían era precisamente quitarse de encima un régimen de aristocracia política allí, que era el medinismo, para dar pie, para dar, digamos, forma a un gobierno de amplia participación popular a través de un gran partido como Acción Democrática, que era la cabeza de muchos sindicatos que empezaron a hacerse legales y de ligas campesinas que empezaron a aflorar en todo el país y de derechos masivos de la población a el usufructo pues de las formas democráticas de gobierno. Propiciaron nada más y nada menos que la Constituyente en 1946, y eso es meritorio, muy meritorio. Pero hay también militares que combatieron al lado de Betancourt y al lado de Leoni, al lado de Caldera, la guerrilla. De Caldera no tanto, porque Caldera quería entenderse con la guerrilla. En la primera gran capitulación de Caldera ante el castrismo, Caldera los perdonó a todos, y ya hizo pues una primera pacificación por allá el año 69 al año 73. Volvió a las andadas perdonando a los felones del 4 de febrero y el 27 de noviembre, y abriéndole las puertas al poder. Ayudado por el chiripero calderista que acompañó a Chávez en la elección de 1998. Estas son otras historias que no vienen a este caso. Pero fíjense ustedes que ¿por qué la MUD no nombra la palabra militares? ¿Por qué
solo la nombran para decir, como dice Henry Ramos, que no hay golpes buenos. Y vuelvo otra vez con casi la maniática expresión del señor, ¿cómo se llama?, Henry Ramos, de que no hay golpes buenos, de aclararle al amigo Henry Ramos que sí hay golpes buenos, por lo menos dos que llevaron a Rómulo Betancourt al poder, el de 1945, que él era el presidente, mira si lo llevó, y el de 1958, que es el del 23 de enero, disimulado o mistificado con la teoría de que la insurrección de... No, 23 de enero no hubo ninguna insurrección. El 23 de enero hubo una celebración de un golpe de Estado que arrancó el 1 de enero y terminó el 22 en la noche, amaneciendo el 23, cuando Pérez Jiménez picó cabo, y entonces se celebró que se había ido el 23 de enero. Y eso fue un golpe militar de todas las ramas del poder militar, y que entonces, presidido por el señor, ¿cómo se llama?, Wolfgang Larrazábal, llevó a las elecciones de diciembre de 1958 y a la presidencia de Rómulo Betancourt, que ganó esas elecciones. De manera, Henry, que o nos enseñan otra vez historia muy diferente a la que realmente ocurrió, o corriges eso de que no hubo golpes buenos, porque hubo por lo menos dos golpes extraordinariamente buenos para el jefe histórico de Acción Democrática y para que tú todavía sigas allí hablando de las glorias de los gobiernos de AD. También hubo golpes malos. Los de Chávez, por ejemplo, fueron unos golpes malos, tan malos que perdieron, tan malos que abrieron una crisis de la que todavía no salimos, porque alcahueteados por la élite caraqueña, esos golpes de Chávez significaron, mediante un golpe parlamentario, como ese sí, tenebroso, el golpe de AD, Copey y de Caldera, contra ¿cómo se llama?, Carlos Andrés Pérez, que lo desalojaron de allí. Y entonces abrió las puertas en la crisis política al advenimiento, por supuesto, del propio Caldera y de la elección misma de Caldera, no sin antes unas enormes dudas allí sobre si fue esas elecciones todo lo prístinas, todo lo limpias que dicen haber sido, porque gente muy concreta de la llamada causa R de Andrés Velázquez sigue creyendo que le robaron esas elecciones a Velázquez, que miren las ironías de la vida, hubieran dado paso a un gobierno de Velázquez. Mira, Indio Velázquez, el Indio te lo digo por afecto, porque él le gusta que lo llamen el Indio Velázquez. El Indio Velázquez, Andrés Velázquez, si le hubieran permitido acceder al poder en 1993, nos hubiéramos evitado a Chávez, porque tempranamente, con una dosis de estatismo, de obrerismo y de izquierdismo medio truculento, como era el de la causa R, bueno, tan izquierdoso era que terminaron todos en el chavismo, apoyando al Chávez. O sea, hubiéramos tenido entonces una especie de chavismo temprano, pues. Para aquellos que les gusta escribir la historia sobre lo que pudo haber sido y no fue, que no hay manera de que eso tenga ninguna coherencia, pero un poco para animar el sofisma, para animar esto de lo que pudo haber sido y no fue. Miren, las trampas salen en política. Una elección presidencial legítima de Velázquez, el Indio Velázquez, el obrero Velázquez, que fue, no sé, algunos años obrero allá en Guayana, y de su causa R, le hubieran evitado al país la tenebrosa administración de Hugo Chávez Frías, y sobre todo estos bicharracos, ¿entiendes?, de cuarta categoría del Diosdado, el Maduro, el Rodríguez, el Carreño, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿acaso nos salvamos de la confrontación? Yo no sé cómo explicarlo, sinceramente. No sé ya cómo explicarlo. A gentes como el Chugo Torrealba, que no está entre mis desafectos. Yo no tengo nada contra Chugo. Por ahí se empeñan algunos, es que fue comunista. Ya va, como muchos otros venezolanos. Fueron marxistas. Yo también fui marxista en mi juventud. ¿Cuál es el problema? El tema no es entonces una especie de pecado original de un cerebro dañado. No.
Chuo era una persona muy útil en un programa que se llamaba Radar de los Barrios y tenía una especie de respiradero de opinión de la gente de los barrios de Caracas, que a través de su programa ponían muchas quejas y tal. Allí le quedó a Chuo el gusto por el contacto, digamos, con la política para mucha gente, no para círculos estrechos, aunque a él fue uno de los que escogieron, para conveniencia de los directivos de Globovisión, a este sí podemos darle voz, porque como a Petkov o Aristóbulo también en una época, para que se permita pues cierto juego de ideas en la televisora, ¿no? Privilegios que tuvieron muchos, yo no lo tuve lamentablemente, y esto no es resentimiento, es una constatación de la pequeña historia. En 10 años y medio de programa que tuvo el señor El Ciudadano allí, no me invitó ni 5 minutos, siendo que yo era una de las, vamos a suponer, de las 100 personas que le invitó. Llegué a haber invitado más de 100. Caramba, por lo menos me va a poder invitar una vez, media hora, en alguno de esos 10 años y medio. Pues no. Y la razón es porque yo opinaba como opino hoy. Yo opinaba que ese gobierno debía acabarse a pedradas. Y sigo opinando lo mismo. Sigo opinando que Chuo anda ahora un poco amenazante, ya como líder, como factotum, como demiurgo de esa gran unidad de la MUD y de más allá que nos están proponiendo, ese movimiento nacional de rescate de la Constitución. El Chuo anda diciendo palabras mayores. Anda hablando de una movilización 10 veces más grande que la del 1 de septiembre, pero que van a marchar, a ver, oí bien, contra los centros de poder. Los centros de poder no es la alcaldía Petare, ¿eh? Los centros de poder es la calle del Ministerio de Relaciones Interiores, del Banco Central y del Palacio de Miraflores, a saber, la avenida Urdaneta, antes de empalmar con la avenida Sucre y la avenida Baral que sube para allá. Entonces estamos hablando de palabras mayores, señor Chuo. Póngale fecha, pero póngale además la exigencia, porque no se vale mover 10 veces lo del 1 de septiembre y que su petición sea el voto. La petición no puede ser otra sino fuera Maduro, fuera la piltrafa de dictadura roja. Pero usted tiene entonces que garantizar primero que la Fuerza Armada esté de acuerdo con ese asalto al cielo, con el asalto a los centros de poder. Pachuo, ¿no estarás un poco despistado? ¿No será que se te ha olvidado de que si el gobierno tiene el apoyo militar te montan un estado de sitio el día anterior? Entonces, ¿por qué no te evitas todo ese tejemaneje de aquí a la manifestación contra los centros de poder? E invitas al país entero, pero invita también a la Fuerza Armada. ¿Por qué excluye las Fuerzas Armadas? Como si se las regalaras al gobierno. No, chicos, en las Fuerzas Armadas también hay, digamos, contradicciones impresionantes. Entonces convoca a las Fuerzas Armadas a esta gesta histórica que estás proponiendo. Es más, pequeño consejo de amigos, empieza por las Fuerzas Armadas. Convocamos a las Fuerzas Armadas a garantizarle a los venezolanos la restitución, porque habría sido violada, la restitución de la Constitución Nacional. Mira, ese es un tema sensible. Ese es el tema, por ejemplo, que hizo fracasar a Carmona, porque a nombre de la restitución del hilo constitucional, el general Baduel y toda la oficialidad intermedia y superior, desconociendo a la oficialidad que había sido chavista hasta días antes y que en contacto con gente de la Cuarta agarró a Chávez y lo sacó de ahí. Mira qué símbolo te voy a emplear ahora. El Chávez, importante lo que te voy a decir, Chuo, el Chávez que llega a la escuela militar, le llena de lágrimas y moco la sotana a un gran venezolano, a un obispo
el mismo, Baltasar Porras, al que el chavismo condenó al ostracismo, al que vilipendiaron, al que ofendieron, al que arrinconaron durante todos los años de Chávez y lo que lleva de Maduro y Diosdado. Yo a veces, no es que he hecho crítica, pero he constatado que Francisco no se la come, que digamos, cuando va y visita al crápula Fidel Castro, el mayor de los tiranos, a la figura más detestable de la historia latinoamericana, el Bobes del siglo XX y XXI. Pero mira, el Francisco chico ha nombrado a Porras cardenal, y como quiera que el señor, el amigo Urosa Sabino, ya cumplió, creo, 75 y dele, y que sencillamente deberá ceder el lugar de primera figura de la iglesia venezolana y del arzobispado de Caracas a este arzobispo hasta hoy de Mérida, que viene en noviembre, quizás a colocarse, pues, o a recibir la investidura de primer cardenal del país. Interesante, ¿eh? ¿No será que lo de Porra cierra un ciclo de la iglesia venezolana, que después de tantas prudencias y después de haber doblado el lomo tantos años a los palos de este régimen de depravados del chavismo, no será que la iglesia también está de acuerdo con lo que ha rodado por allí, de que en las reuniones de gobernantes de América Latina, en las reuniones privadas, en ese club de los expresidentes de Pastrana, se habla abiertamente? Escúchame, Chuo, esto no es un chisme, ¿eh? Esto es información de primera. En esas reuniones se dice abiertamente: no hay otra salida para Venezuela que la insurgencia militar, que estos bicharracos sean sacados por las Fuerzas Armadas. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero ahora tú estás animando la cosa. Tú nos estás proponiendo que, como quiera que el gobierno sí te va a eliminar el revocatorio, tú quieras rescatarlo con una marcha 10 veces más grande, dices tú, a los centros del poder. Y yo te estoy facilitando la propuesta, porque me encanta, de que no la concentres en Caracas, mi Sifú, porque mucha gente no puede ir para Caracas, no tiene para el pasaje, no tiene para reunir la comida, no, le estorbas para su trabajo, desatas una cacería del gobierno para pararlos en las alcabalas y en las carreteras. No, chico, es la gran movilización nacional a todos los centros de poder, alcaldías en los pueblos, gobernaciones en las capitales de estado y la avenida Urdaneta. O sea, llegándole por la Urdaneta y por la Baral. Pero mira que eso puede terminar muy mal, porque ese mismo día los vagos de oficio, los criminales, las bandas armadas de Maduro Diosdado van a querer esperarlos en Miraflores. Entonces, quizás convenga tu lenguaje. No digas todavía entonces de que se trata de tal sitio. Hagan la convocatoria, perfecto, pero a todos los centros de poder, por dos razones, chicos, a ver si nos entendemos alguna vez, amigo Chuo. Primero, porque los dispersas. Ellos son muy fuertes y logran concentrar todo el saperío, toda la digamos, la horda de sapos y de esbirros, de antimotines, los concentran allí donde tú anunciaste la vaina. Bueno, no se les facilita la cosa. Diles que la vaina es dispersa, que es en todo el país. Ellos no pueden garantizar la integridad del poder en todos los estados. Y en más de un estado le podemos agarrar el rabo. Y si nos hacen calentar mucho, le podemos pegar candela a más de una vaina de esa. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Porque de lo que se trata, amigo Chuo, es de que tenemos que jugarnos a Rosalinda. Entonces ya no va a faltar el capridero que diga: eso es muy fácil desde Miami. Ah, bueno, pero es que eso lo podemos arreglar, podemos irnos para allá si quieren. ¿Por qué no? Si hay una toma nacional de los centros de poder, bueno, quizás ha llegado la oportunidad en que los que no
no hemos estado empantuflados, ni queremos que nos llame Caprilito empantuflado, sencillamente le haremos el honor de estar en esa gran concentración. Yo creo que no se va a dar, no se va a dar porque no creo que tengan el Guáramo para hacerlo, porque ahora se trata de un tema también de Guáramos. ¿Tiene Guáramos la MUD para convocar el día de la toma del poder? Porque te participo, Chugo, que marchar a los centros de poder es marchar a tomar el poder, porque si tú crees que con esa nueva movilización vas a atemorizar a unos bicharracos apertrechados allí detrás de sus barricadas de saco de arena, que tendrán el intento de cepillate 1000, 2000, que lleguen de primero, para en medio de una noche de terror, de noche de cristales rotos, de noche de incendiarte incluso la Asamblea Nacional, de noche de agarrar preventivamente 8 o 10 mil activistas en todo el país. Por eso es que es un poco complicado que tú estés diciendo que vas a los centros de poder, porque estás anunciando la insurrección nacional. Ah, ¿no es eso lo que quieren? Ah, carajo, entonces no vamos para esa vaina. No vamos. ¿Y por qué vamos ahí? ¿Para que tú hagas lo mismo del 1 de septiembre? ¿Y lo que vas a hacer ahorita el 12? ¿Pasó mañana? ¿Y qué es lo que van a hacer? No se ha oído más nada. El 12 ahora como que pasó al olvido. Pero, ¿de qué se trata? Van entonces a convocar esa movilización que tú dices 10 veces más grande que el 1 de septiembre para obligar, tomando, mejor dicho, manifestando contra los centros de poder. ¿Y eso qué es, Chu? Bueno, esa es la toma del poder. Entonces habrá que preparar el país para eso. Yo te propongo que dejes de alardear menos y te concentres en el verdadero tema que ustedes... Y te concentres en el verdadero tema que le has rehuido hasta ahora. Necesitamos las Fuerzas Armadas para desalojar a estos bicharracos. Y te tengo la noticia, ya te la di, pero te la vuelvo a ratificar por si entendiste mal. La comunidad internacional va a apoyar el desalojo militar de este gobierno, porque han llegado a la conclusión de que este gobierno de Amponi solo sale por la fuerza, que es nuestra tesis hace 10, 12 años, 15 años, ya ni sé desde cuándo empecé a plantearla. Porque conocíamos algo de esta llamada mecánica de clases, de esta mecánica de de las confrontaciones políticas, de esto que llaman la historia de los países, de los pueblos, la historia de las luchas por el poder, y entonces, sencillamente, vemos como un paso obligatorio la confrontación al nivel más alto posible, que es el nivel de mantener o desalojar el poder a partir de la columna vertebral del Estado, que es las Fuerzas Armadas. Un tema que ustedes rehuyen y que yo les vuelvo a estrujar así digamos, para ver si me entienden alguna vez, de que no hay salida sin ellos. No hay salida. Para los que aún desconfían de lo que yo digo, estoy dispuesto a hablar durante horas sobre la inviabilidad absoluta para un cambio efectivo del poder político en Venezuela si no se cuenta con las Fuerzas Armadas. Y que en lugar de andar repartiendo insultos a los militares, lo que deben es sencillamente exigir la presencia militar en esas jornadas de gran desconocimiento nacional a la autoridad de un poder espurio, y malándolo. ¿No les parece suficientemente claro el tema? Yo creo que entonces habría que buscar los medios para que ese gran movimiento nacional de rescate de la Constitución, que vaya más allá de la MUD. Por ejemplo, ¿por qué no nos meten a nosotros también, a los exilados, a los empantuflados, como dice Capriles? Hay mucha gente en el exterior organizada en núcleos que pueden perfectamente, pero la garantía que tienen que darnos es que no es para el rescate del voto, o para el revocatorio, o para las elecciones a gobernadores. Porque si es esa vaina, entonces una
colosal estafa política. El movimiento tiene que ser para desalojar a Maduro del poder por haber violentado, por haber aniquilado, por haber defecado sobre la Constitución Nacional. Y deben, por supuesto, esa es la condición para que muchas voces desde el extranjero también nos sumemos a ese movimiento, la condición es que tienen que poner las Fuerzas Armadas como parte integrante de ese movimiento. Porque es de toda la nacionalidad, o es que ustedes excluyeron a los militares de la nacionalidad venezolana. ¿Cuándo fue eso que le quitaron el derecho a los militares de ser parte de la nación, siendo como han sido desde 1821 hasta hoy, parte indisociable de la existencia de la República y de la nación venezolana? ¿Por qué le quitan ese derecho? Bueno, porque han sido sinvergüenzas, a mí no me interesa. Porque fueron dictaduras, no me interesa. Yo estoy con mi tema de hoy. ¿Por qué si el gobierno, más aún por la razón de que se asienta en el poder militar, por qué no exigimos de las Fuerzas Armadas que se incorpore a un movimiento nacional de rescate de la Constitución, puesto que ellos son sujetos de la Constitución para mantenerla en vigencia? ¿Ustedes no ven que están enredados en estos galimatías del partidismo clientelar y del supuesto civilismo, donde ustedes siempre expulsan a las Fuerzas Armadas del necesario esfuerzo nacional para restituir efectivamente la vigencia de la Constitución? Aquella vez que Baduel repuso a Chávez al poder, sí le gustaron los militares, porque repusieron los derechos de los diputados de la oposición blandengue, de la oposición golpista, como dijeron los chavistas. Para mí no eran golpistas, era sencillamente una oposición dura que llegó el momento en que el vacío del poder los arrastró al poder. Los arrastró. Y no sabían qué hacer con esa vaina. Entonces, entre los dueños de los medios, de Venevisión, de Globovisión, no sé quién, entonces se veían en Nacional ayer a ver quién era el que ponían. Y cada uno pedía su ministro y vaina. Y de Miraflores salía, me dieron el título de ese que vaina, soy ministro de ese que vaina. Esa pantomima, digamos, de la élite del poder caraqueño, esos rubicundos agentes de la Venezuela Compañía Anónima, bueno, tendrán muchas cosas por explicar en lo adelante. Yo no, por cierto. Yo estuve ahí en Miraflores, ¿sabían, no? Los chavistas, sobre todo el piazo de loco ese, Mario Silva, se cansó de sacarme una foto publicada siempre, ¿no? Y hasta un videíto pequeño, donde aparezco yo, adivinen al lado de quién, del cardenal Porra. ¡Qué vaina tan buena! Y cada vez les decía, sáquenme esa foto, me gusta mucho esa foto mía al lado de Porras, porque estoy al lado del tipo más decente que conozco en Venezuela. Sáquenme al lado de Porras, para que se vea que yo no estaba tan solo ahí. La noche antes Chávez le había estado moqueando la sotana a Porras. Y ahora Francisco, haciendo una justicia un poco tardía, es cierto, pero justicia al fin, lo han nombrado nuestro cardenal de Venezuela. Momento en el cual vuelvo a regocijarme, soy capaz de empezar a publicar la foto. No, mejor no, porque entonces le van a echar vaina Porra. Pero quisiera poner esa foto donde estamos todos en Miraflores, solo que no sabíamos el disparate que iban a hacer esa misma tarde, que iban prácticamente a enredarse en unos vericuetos del poder, donde por toda clase de presiones y de contrapresiones terminarían haciendo de Carmona un presidente sin viabilidad. Y entonces les gustó a todos que el ejército restituyera la Constitución, el hilo constitucional. Carajo, fueron todos calladitos a ocupar sus puestos de gobernadores y de alcaldes y de diputados, que habían perdido por el decreto del día anterior, de 3 días antes, perdón. Y entonces, ¿en qué quedamos, mis amigos? ¿Ese golpe era bueno o era malo? Para nosotros fue horrible, porque restituyó a Chávez. Pero fue muy bueno para ustedes, porque todavía andan de herederos de esa noche en que les restituyeron, en que el general Raúl Isaías Baduel les restituyó el hilo constitucional para ustedes.
Pongámonos de acuerdo entonces. ¿Por qué la Fuerza Armada sí valía entonces para montar una asonada contra Chávez y después deja de valer, pero vuelve a valer cuando a ustedes le restituyen sus derechos? Pero ahora tienen 14, 15 años insultándolos, 14 para ser exacto, insultándolos porque son el soporte del régimen. Ya va, pero es un régimen que ustedes han sostenido, lo han legalizado, lo han legitimado, han ido a todas las elecciones. Ustedes son tan o más responsables que las propias Fuerzas Armadas en el mantenimiento de este régimen político. No se vengan ahora a hacer los exquisitos y a echarle la culpa solo a los militares. Los militares son, por supuesto, corresponsables de haber mantenido el régimen constitucional, que no existiera si no existieran ustedes como corresponsables de este régimen constitucional. Pero aquí que ahora todo se termina. El gobierno ya no se sustenta en esa constitución, empieza a abolir los derechos electorales de esa constitución y ustedes dicen entonces hay que restituir mediante un movimiento nacional de rescate de la Constitución que va más allá de la MUD, palabras exactas del señor, Chugo Torrealba, y yo les estoy planteando, ¿y por qué no incorporan a las Fuerzas Armadas mediante un llamado explícito? A ver, entendámonos, pareciera que es que yo agarré la manía ahora de complicar la vida a Chugo. No, yo estoy planteando una cosa muy concreta, que es que la MUD debe cambiar el discurso hacia las Fuerzas Armadas. Ese pequeño detalle es, sin embargo, el gran problema nacional. Porque sin las Fuerzas Armadas el gobierno se derrumba en 10 minutos. Y yo le estoy proponiendo a Chugo que en lugar de crear un movimiento nacional de todos y para todos, incluya a las Fuerzas Armadas como un factor fundamental y le pida a las Fuerzas Armadas que ayude como parte integrante de ese movimiento nacional de rescate de la Constitución, que le pida a esas Fuerzas Armadas que sean el factor fundamental de reconstrucción de la vida republicana. ¿No es muy complicado entenderlo? No, es que ellos déjalos afuera, porque ellos no son de este pique. ¿Qué es lo que son entonces? Dios mío, son una parte del Estado. Yo diría la parte fundamental del Estado, más importante que todos los partidos políticos, porque es las armas de la República en manos de 100, 200.000 hombres allí que han defendido el orden constitucional. ¿No te parece, Chugo, que deberían ser incorporados los que son algo así, los pilares del orden público, del orden constitucional, la expresión viva de la capa cortical, es decir, de la protección del Estado, del territorio, de nuestra frontera? Bueno, que los militares de alta graduación, bandidos y malandros, hayan liquidado esa frontera y la hayan hecho un colador para el narcotráfico y para toda clase de contrabandos. El hecho de que esa cúpula militar sean los principales bandidos, digamos, que roban masivamente la minería de Guayana, o que son los gerifaltes del gobierno para el asalto a mano armada de los dineros públicos y de las empresas del Estado, eso es un hecho. ¿Quién niega eso? Los oficiales honorables de la Fuerza Armada saben que eso existe y quieren repudiar también esas Fuerzas Armadas de ese tipo de malandros. Pero esas no son todas las Fuerzas Armadas, señor Chugo, señores de la MUD, amigos todos. Hay muchos militares, demasiado, sabemos que la mayoría, que quieren no solo repudiar, sino expulsar esa costra de malandros de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo la pueden hacer? Solo pueden hacerla si son capaces, al lado de todas las fuerzas políticas, de desplazar el poder de Estado madurista diosdadista. Porque es desplazando ese Estado de malandros como ellos pueden ajustarle cuenta a sus propios malandros. ¿Esto está confuso o es que a veces no se quiere conocer lo elemental de estas propuestas? O se quiere como decir, no, eso no se oye, eso es una vaina que inventó Pacheco por ahí. No, pero si no es un invento mío. Eso es una ley histórica.
Pasó mañana es 12 de octubre, mis amigos. 12 de octubre. Descubrimiento de América. ¿Qué fue lo que hizo viable que España se hiciera con el control de todas las tierras que iban conquistando, colonizando y conquistando en América? Que incluía, por cierto, todo el sur de los Estados Unidos, Florida, todo el sur, toda la ruta de Cabeza de Vaca, un explorador conquistador que llegó a California para arriba y para abajo e hizo de eso lo que fueron luego las tierras del virreinato de Nueva España, como se llamaba México, con esos vastos territorios del oeste y del oeste y del sur de los Estados Unidos, que eran mexicanos. Ajá. ¿Cómo fue que logró España llegar desde arriba de California, no sé si llegaron a Oregon, hasta Tierra del Fuego? Las armas, la superioridad tecnológica del Imperio Español respecto a tribus dispersas, mal armadas, sin organización militar, competente, es decir, competente o competitiva con el invasor y el conquistador. El imperio generador español, que fue un imperio de saqueo, pero al mismo tiempo de creación de universidades, caminos, calzadas, pues, ciudades, iglesias, academias, lengua. La lengua, sí, la lengua. La estamos hablando 700, 800 millones de personas en toda América, compitiendo con el inglés, y seguramente será la primera lengua en el hemisferio. Y quedarán con el chino hacia mediados del siglo XX como las dos grandes lenguas, las más importantes del mundo. ¿Por qué se impuso eso? Desde los castellanos, los catalanes eran, no sé, 500.000, y los vascos de lengua antigua allí, que se quedaron con esa lengua pasmada de la edad, digamos, de un milenio atrás, de todas estas trifulcas, de las invasiones sucesivas de todas las tribus bárbaras que invadían hasta España, la última de las cuales fueron los visigodos, que se establecieron allí como reinos católicos, reinos cristianos, y que lograron después desalojar bajo la España ya, digamos, de la España del milenio y medio desde que es España, desalojaron allí hacia el siglo XI, XII a los bárbaros a los, ¿cómo se llama?, a los islamistas, y hacia el siglo XIV, XV ya reconstituyeron pues lo que es la madre de este imperio que nos legó la lengua y la cultura hispánica. Yo no voy a explicarle todo eso en una clasecita que ustedes pueden leer en cualquier buen libro o oír en excelentes exposiciones por YouTube, pero sí quiero recordarles que desde octubre del 1492, bueno, viene un dominio imperial español producto de su superioridad en armas y de la capacidad, así fuera con una varilla metiendo la pólvora y el pan y el pum, un solo tiro, y volvió a empezar con el arcabuz. Bueno, era muy superior al arco y la flecha. Y las técnicas de organización, ¿cómo se llama?, la coraza aquella del yelmo y de la armadura de hierro, bueno, que rebotaba la flecha, bueno, originó que esta vaina fuera una colonia española. Y de las Fuerzas Armadas criollas, ¿bien?, por cierto, originadas en un hijo de español, que era el señor Francisco de Miranda, y luego Bolívar, de apenas 2 generaciones atrás, de españoles también, surgieron pues estos hijos díscolos de España que nos dieron la independencia. Y vino todo el resto de la existencia de nuestra república. ¿Y cómo fue que se resolvió esta evolución histórica, esta evolución desde 1492 hasta hoy? Las armas. La mayor organización o la mayor destreza o la mejor justificación
político-teórica y político-técnica, como quieran llamarla, de un ejército o de un ala del ejército o de la reconstrucción de formas armadas en el siglo XIX, de las mesnadas de peones que, digamos, detrás de antiguos herederos de la aristocracia del ejército libertador, herederos de Mariño, o de los Monaga, o del Guzmán Blanco, que también llevaba uno de los apellidos de Bolívar, hijo de Antonio Locadio, que no fue presidente, pero era un teórico escandaloso de las posiciones liberales. Es decir, esa raigambre de toda la casta de la independencia y de sus sucesores durante el siglo XIX, para caer en manos de los más astutos, de los andinos, de Castro, de Castrico, del Cabito y de su lugarteniente Juan Vicente Gómez, que arrasan con todas las plagas de los alzados en guerrillas, guerrillitas y ejércitos semirregulares o irregulares, y constituyen el Estado moderno en Venezuela. A ver, ¿de dónde venimos si no de luchas armadas, chicos? De superioridad de armamentos, de ejércitos o de facciones de ejército. ¿O es que es lo que fue el Ronquito, López Contreras? Era jefe de industria de, ¿cómo se llama?, de Guerra y Marina de Gómez, chico. Y Medina era general, los primeros generales de las escuelas militares, coronel para cuando iba a ser ascendido a presidente. Y Pérez Jiménez, que era mayor Vargas, mayor Pérez Jiménez, coronel Delgado Chalbó, y se inicia la historia moderna de Venezuela con Betancur dando un golpe con ellos. Y luego generales, general Pérez Jiménez, y luego contraalmirante Larrazábal y los que le rodearon allí, y la historia nunca bien contada de que fue en la escuela militar y en el cuartel Urdaneta y en la base de Maracay, la base aérea, donde se constituyó la dirección de lo que generó el Estado de la democracia. Este Estado de la democracia y que tanta bomba le echan a la gerencia de la democracia representativa, esa vaina la fundaron los militares, chicos. El golpe de 23 de enero, de 22 de enero en la noche. Y Chávez llegó al poder después de haber sido derrotado por los militares, pero donde los civiles, los responsables, ustedes, los partidos políticos, le abrieron las puertas de Miraflores a Chávez, chico, y le pusieron a Caprilito de, ¿cómo se llama?, de jefe de la Cámara de Diputados, y a la señora Sosa, que le dio su constituyente, y al gordo Salazar de jefe del ejército, que permitió, carajo, le hacía la veña a Fidel Castro cuando vino aquí el 4 de febrero, a la toma de posesión de Chávez. Y después elecciones, y ustedes siempre aceptaron los resultados. Y Chávez hizo el fraude que le dio la gana, y ustedes aceptaron esos fraudes. Y no, que es Capriles. Y entonces, bueno, también Capriles se chorreó y dejó que este bicharraco Maduro fuera entonces el presidente actual. ¿Responsabilidad de los militares? No, chico. La cuenta de ustedes, políticos, la cuenta de ustedes para querer ponerse donde haya, para poder enchufar familiares, para poder, digamos, hacerse de pequeñas fortunas o de grandes fortunas desde el poder político. Esas cuentas, bajo el chavismo, datan desde la primera hora. Y están terminando porque el chavismo dice, no se puede. No seguimos jugando porque es que ya nos ganaron y como nos ganaron ya no se vale. Entonces tiene razón, ¿cómo se llama, Chugo, de estar indignado? ¿Cómo? ¿Que no podemos votar? Entonces no se vale nada. Entonces vamos a luchar, vamos a marchar sobre los centros de poder, dice Chugo. Carajo, por fin. ¿Pero de verdad vas a marchar, Chugo, o es una ronca, como decimos en Venezuela? ¿No será que estás roncando? Porque si quisieras de verdad marchar a los centros de poder, entonces creo que hace falta un toque mentolado allí, un toque mágico. Las Fuerzas Armadas. Tienes que incorporarlo en la ecuación. No puedes hacer lo que hace, ¿cómo se llama?, Henry Ramos, que los desprecia. No puedes hacer lo que hace Capriles,
que los desprecian, no, los militares no, cuidado con los militares. No, chicos, si son los que tienen los fierros, son los que tienen la posibilidad de inclinar la balanza. Esto es algo tan complicado de entender, yo que lo veo tan sencillo, siempre lo he visto tan sencillo, y no hay manera que logre tener un consenso en estas benditas cúpulas partidistas. Debe ser porque estiman que algunas formas de este régimen les conviene a todos, y que eso de interrumpir esto y montar una nueva institucionalidad es como complicado, eso es como un salto al vacío, pues. Tener otra vez que volver a empezar. Bueno, chicos, hay que volver a empezar, ¿saben? Hay que volver a empezar porque esto se acabó. Esto se acabó. No va más. No va más y ustedes saben que no va más. Por lo tanto, tendrán que llegar al acuerdo también con las Fuerzas Armadas que esto no va más. Vean si se animan. Francisco, chico, puso a Porra, cardenal. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia no come el cuento de que deba ser proscrito un líder natural de la Iglesia, que siempre se distinguió por su insobornable pelea contra el poder chavista, desde el primer minuto hasta hoy. Carajo, agarren línea, chico del Vaticano. Agarren línea de la tal comunidad internacional. Llamen por teléfono a Pastrana. Pregúntenle a Pastrana. Pastrana, ¿es cierto que ustedes estiman que ya en la comunidad latinoamericana se habla abiertamente de que estos tipos solo pueden salir con un gobierno de facto militar? ¿Es cierto eso? Que a que les dice que a que les responde que sí. Si se lo niegan, debe ser porque a lo mejor no quiere que lo graben, porque alguno que lo llame, digamos, algún indiscreto que lo llame es para malponerlo, no sé ante quién, entonces a lo mejor es prudente. Pero sabemos que eso es lo que opinan, no Pastrana solamente, todos los gobiernos estos democráticos, muy democráticos, estiman que se hizo insostenible las relaciones con Maduro. Eso debe pensarlo también el Obama. Solo que, mi amigo, eso es palabras mayores. Si Obama se pone a auspiciar un golpe militar en Venezuela, tiene que explicarle a otros 100, 150 países por qué no les justifica que también ellos den su golpecito en cada uno de los países. Entonces Estados Unidos está obligado a no decir nada, o a disimular, o a decir las cosas a mitad de frase. Pero quienes conocemos algo, y ustedes deberían conocerlo, quienes conocemos algo de los llamados metamensajes, de los llamados lenguajes, simulados de la diplomacia imperial, sabemos, mis amigos, que Estados Unidos vería con un gran agrado que estos bicharracos, enemigos gratuitos de ellos, salgan del medio. Quizás no sea tan sencillo el análisis, porque ya les hablaba anteayer, el sábado, les hablaba de lo complicado que es este asunto del obamismo, de esta especie de posicionamiento teórico y político a nivel mundial que consiste en darle la razón y la oportunidad estratégica siempre a esos Capriles, a esos Juan Manuel Santos, a esos que disfrutan como Zapatero en su momento de acabar con sus países a nombre de el diálogo de civilizaciones. ¿Qué cosa? Yo ayer, por ejemplo, del debate entre la Clinton y Trump, Donald Trump, fíjense que a mí no me agarran por esto de que el Trump en realidad como que no es muy no es un dechado de virtudes en sus relaciones con el sexo opuesto. Yo creo que él mismo debe estar muy arrepentido, de verdad, como digo que está arrepentido, porque ese tipo nunca se imaginó que iba a ser candidato presidencial y que todas las, frases vulgares que ha dicho en su vida, algún día lo iban a enterrar en su más exquisita aspiración, que es nada más y nada menos que dirigir la presidencia de Estados Unidos. Quizás eso le cueste
le cueste el no llegar a la presidencia. Pero es que la Clinton como que no es muy santa que digamos. A ver, si vamos a la estricta realidad de lo dicho anoche, todo lo que ha dicho el señor Trump son, como dicen los argentinos, guarangadas, o sea, vainas propias de un guarango, de un vulgar, pero sin consecuencias más allá del irrespeto infligido a personas concretas, a subordinados suyos, a conductas más o menos de bicharraco semiesclavista allí, de gente que ha trabajado por él, habrá ayudado a muchos, pero a otros los ha hundido, según la Clinton. Pero todas son cosas, digamos, sin consecuencias políticas. Hablo de consecuencias para la nación americana. Hay una que es nada desdeñable, es de que el tipo no pagó impuestos. Bueno, pero él se defiende diciendo que todos los que le pagan a la Clinton su campaña tampoco han pagado impuestos, porque hay una especie de eximir a grandes ricos de pagar impuestos cuando han perdido mucho dinero un año X, entonces siguen utilizando unos códigos del impuesto sobre la renta para evadir, aunque él pague por muchas otras vías, por sus 27,000 empleados, por los hoteles que construyó, etcétera, etcétera. Yo no vengo aquí a estar defendiendo al señor Trump y sus tracalerías financieras, solo estoy diciendo, si afectó al Estado norteamericano, lo afectó, por ejemplo, no pagándole los impuestos que ha debido pagarle. Pero es que la manera como la Clinton ha afectado a los norteamericanos, sí es directamente, con todos estos enjuagues de la política Clinton y del Departamento de Estado en el Medio Oriente. Eso hay un tendal de muertos detrás de esta señora. Un tendal de muertos, sí señor. Está el estímulo de la formación de ISIS, el califato islámico. Están las consecuencias para todos esos países del Medio Oriente, lo que significan los pactos con Irán y las posiciones ambivalentes del imperio americano respecto a lo de Siria, a lo de Libia. Por ejemplo, hay una historia muy cuesta arriba de tragar en lo del embajador norteamericano en Benghazi, que clamó no sé cuántas centenares de veces por la ayuda que la Clinton no le envió, siendo la secretaria de Estado. No deben estar muy agradecidos de ellos los de la tribu de Gaddafi, porque es que mucha gente no entiende a veces que ese Irak, por ejemplo, ese Irán, Irán viene del Imperio Persa, el Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos, y para acá para el norte, Egipto, Argelia, Marruecos, Libia, todos esos países, bueno, me quedó por allá el Yemen, todos esos países, por no nombrar más que la Gran Mancha Árabe, llamémosla así, excepción de entonces de los persas, que son un pueblo distinto, que son los ocupantes de Irán, y salvo Egipto, que es el único estado que ya fue Estado desde la antigüedad, todos los demás son países absolutamente artificiales. Artificial era Irak, por ejemplo, el de Hussein, del clan de Tigris, contra el otro clan de Basora. Artificiales era Libia, de varias tribus, entre ellas la de Gaddafi, que es la del sur, o para no hablar de Argelia, donde, qué sé yo, Argelia es una creación, igual que Marruecos, del Imperio francés. La Cabilia, por ejemplo, es una cosa tan distante de los bereberes, o como, qué sé yo, como un sueco comparado con un español. Sin embargo, todos hablan los dialectos árabes, que son tan distintos unos con otros, que hacen realmente incomprensible para un egipcio entenderse con un iraquío, y menos todavía con un argelino. Bueno, aprovechándose de esa cantidad de artificialidades, de estados que resultaron solamente de alianzas, de tribus, de clanes, etcétera, y que los imperios constituyeron artificialmente como entidades estatales accidentadas todas, muy precarias, muy superficiales, tenemos sí
eventualmente que sí es cierto que, por ejemplo, había un Estado libio, dirigido por este viejo terrorista y vainoso de Gaddafi, pero que tenía un Estado allí montado. Y bien, una intervención múltiple de los Estados europeos y de Estados Unidos resolvió acabar con ese Estado libio. Para poner ahora, ¿qué es lo que ponen? Bueno, pusieron unas tribus que favorecen nada más y nada menos que el califato islámico. Porque la segunda invasión a Irak y sobre todo la manera como Obama y la Clinton salieron de Irak, es decir, cómo terminó esa guerra, terminaron favoreciendo el vacío de poder y el surgimiento, primero de la mayoría chiita controlando el poder, porque la manía era que tenía que haber allí elecciones parlamentarias. Y entonces la mayoría chiita se impuso, contraria al control suní, al control de lo que era la base del poder del clan de Hussein, del clan de Tigris. Y bien, amigos, el norte, que era de los kurdos, fue echado. El norte kurdo fue echado entonces, la gente de los kurdos, fue echado allí por los suníes, pero no cualquier suníes, sino los suníes financiados por Qatar y por Arabia Saudita, enemigos de los chiitas, de Bagdad, y han entonces constituido el bendito Estado Islámico, el ISIS, pero que ahora está en 20 naciones el ISIS, es decir, islotes geográficos o de tribus o de minorías religiosas, digamos expresiones de la mayoría islámica de esos países que aspiran a controlar esas veintenas de naciones que ya tiene una incidencia importantísima del ISIS. ¿Y de dónde viene esa vaina? De la administración Clinton-Obama en política exterior en el Medio Oriente. Y ese es el punto fuerte de este señor Donald Trump. Así haya sido un depravado verbal y así haya hecho toda clase de barrabasada con sus impuestos, así haya dicho unas porquerías contra los inmigrantes. Yo estoy hablando es como analista, y no estoy hablando como partidario de Trump ni de nada. Pero lo que dice ese señor respecto a la señora Clinton, en realidad, la única frase que yo siempre celebré de Teodoro Pekov: si lo que AD dice de Copey es cierto y lo que Copey dice de AD es cierto, ninguno de los dos tiene derecho moral para dirigir el país. Gran frase de Teodoro, para que Teodoro no vea que yo nada más lo critico. Por las razones ideológicas que haya sido, que no las comparto, pero él decía esa frase feliz. Bueno, si lo que dice Clinton de Trump es cierto y lo que dice Trump de la Clinton es cierto, ninguno de los dos tiene derecho moral a dirigir los Estados Unidos. Pero mientras los actos de Trump son o amenazas futuras o, digamos, recursos verbales de muy discutida decencia, por decir lo mínimo, porque son procacidades de una persona que ni siquiera se pudo imaginar que le iban a costar tan cara como que se la saquen en unos debates 10, 15 años más tarde, o 9 meses más tarde, en el caso de su juicio sobre México y el bendito, la bendito muro ese que quiere que lo edifique México también. O sea, las consecuencias de lo que ha dicho Trump son mínimas comparados con las consecuencias de lo que ha hecho la señora Clinton. Y eso es lo que quizás lleve a muchos norteamericanos eventualmente a votar por Trump. Bueno, ya veremos cómo nos va a todos con ese señor que no acepta que el islamismo intransigente se quede con el Medio Oriente. Porque para estupidez propagandística de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, busquen la famosa prensa occidental. Es más, uno no se explica por qué tanta imbecilidad se junta en tantos periódicos, por ejemplo, para saludar esas grandes jornadas de la democracia árabe, esa primavera árabe, del Cairo, de Túnez, de todas partes. ¿Bien? Democracia árabe.
¿De dónde sacaron esa vaina? No, que por Twitter y las libertades. Sí, bueno, había una minoría de tuiteros y de mechúos Pero esos movimientos, mis amigos, fueron del islamismo radical. Que quieren son estados islámicos. Que quieren esos estados islámicos que buscan eliminar los infieles, que le han hecho la vida imposible a los pobres cristianos que quedan por ahí y los han reducido y los han matraqueado y los han envainado. A las minorías cristianas los han perreado. A medida que asciende el islamismo radical, sí, con los pobres coptos de Egipto o a los mismos, ¿cómo se llama? Es que nunca me acuerdo el nombre de una rama de los kurdos que son también católicos cristianos, y que también les conté que los venden como esclavas a las niñas. Los fatimí. Miren, mis amigos, las injusticias que hay en esos países contra los cristianos, bajo la amenaza de que, como son infieles, merecen la muerte, merecen la extinción, merecen la persecución. Bueno, la señora Clinton y el señor Obama son corresponsables sobre esa estupidez, sobre ese velo que han puesto allí de que hay un reverdecimiento de la democracia, de que las primaveras, eso es embuste esa vaina. Lo que ha reverdecido es el verde del Islam, la media luna y la vuelta al medioevo, la vuelta a los califatos islámicos como sueño del reino musulmán que excluye, que persigue a los cristianos y que aspiran al dominio de Europa, por si no lo sabían. Entonces, ¿quién es el que está equivocado en ese frente? ¿Trump o la Clinton? Creo que es la Clinton la que está equivocada. Es más, ella es corresponsable de ese florecimiento del Islam radical, porque la política norteamericana ha sido sumamente errática en esa zona del mundo, al punto de creer que se acababan con Hussein, por ejemplo, que se dio el gusto Bush, y no es solo democrática, es también del Partido Republicano, se dio el gusto de acabar con Hussein, y resulta que Hussein era el dictador sunita que tenía perreado a todo el mundo, que se puso un poco agayúo cuando se cogió Kuwait, y bien merecido que tuvo aquella gran coalición que armó el papá de Bush para echarlo de allí, pero que una vez que lo echaron y que desarmaron un poco al tipo y le tumbaron sus aviones, etcétera, chicos, no les costaba nada dejarlo quieto. Pues a partir de lo de las Torres Gemelas, el niño, el hijo de papi, el señor Bush, sobre todo con grandes intereses asociados del Dick Cheney y de las petroleras tejanas, resolvieron irse a coger no solo el petróleo de Irak, sino a ensayar que ahí debería haber una democracia como Norteamérica. Inventaron toda esa locura de ¿cómo se llama? De las armas químicas de destrucción masiva. Montaron esa segunda guerra ya, contra el Irak. Y peor que la guerra, el cómo salió de la guerra el señor Obama, que fue llevando hasta las últimas consecuencias el ideal democrático norteamericano que quiere imponerle a unas sociedades medievales que están discutiendo temas de la Sharia, de las leyes corámicas, de las leyes de Mahoma, de 10 siglos antes, 9 siglos antes, y que sencillamente exponen al mundo ahora a esta oleada de fanatismo sin precedentes, de los cuales, por supuesto, no podía perder la excelente oportunidad el señor Chávez y el sucesor Maduro, y por supuesto el Alzheimer, de meternos de cabeza en ese soberano lío del Medio Oriente para sacar no sé qué utilidad, a no ser la estupidez de asociarnos a un lío que no es nuestro, pero no es ni siquiera de los árabes y judíos nuestros de aquí, de Venezuela, donde han convivido en sana paz, porque este es un país que no es de fanatismo religioso. Aquí está quien con su chinito, su divina pastora, o el que quiera, o su arcángel. Hasta los santeros son pacíficos en Venezuela, no como esos santeros cubanos que son los que llaman ¿cómo se llaman eso?
los que trabajan con muerta, pues, con la muerte. Palero, ni siquiera son paleros. Ahora ya hay paleros, pues, porque las plagas que trajo el chavismo, trajo hasta, como dijera el ocurrente Henry Ramos Ayub, que hicieron un sancocho allí con los huesos de Bolívar. ¿Quién? Carajo, hay que tener riñones para hacer un sancocho con los huesos de Bolívar. Debe ser una exageración pedagógica del señor Henry Ramos, pero es que han hecho cada locura esta gente con la santería, que vaya usted a saber si eso no fue cierto. Cierto o no cierto, el chavismo ha sido algo así como una devolución nuestra, pero no a la colonia, ni a la época precolombina. Esto nos han devuelto, chicos, a no sé, a costumbre de los arahuacos occidentales, chicos, a la barbarie. Nos han devuelto, chicos, a formas primitivas. Amigos, tengo que terminar y no quisiera despedirme sin, digamos, caramba, hacerles parte de una profunda, no es desagrado, es una mezcla de tristeza con rabia, con desesperación, de ver lo que ocurrió ayer y que está enviado por las cadenas en Puerto La Cruz, en los yaques. 3 malandros que agarraron allí, abalearon a un yudoka que se debate en la vida y muerte todavía, pero salió de peligro parece. Pero los 3 malandros los golpearon, los apuñalearon y los quemaron vivos. Ahí están los 3 tipos. El problema no es todo lo que hicieron. El problema es el público, de ver niñas y público de presente, pues, presenciando a uno de esos malandros cuando cogía candela, chico. Murieron, por supuesto. Yo no quisiera irme hoy sin decirle a los chavistas militantes, a las personas conocidas, ustedes han llevado al país a ejercer como natural, a los ojos de mucha gente, la barbarie. Ritos de muerte por venganza que nunca los habíamos visto. No es la primera vez, esto ha ocurrido, dicen 500 o 1000 veces en los últimos 2-3 años. Pero esta imagen de los yaques ayer me llamó la atención al punto de decirle, mire, amigos chavistas, cuidado como ustedes terminan incendiados, como esos malandros, ¿sabes? Hablo no del chavista común y corriente, hablo de los dirigentes. Ustedes, lo que han provocado en esta nación, a muchos les provocará quemarlos como quemaron esos delincuentes, ¿sabes? Por si no se habían dado cuenta, han llevado el país a una depravación colectiva y nos están retrotrayendo a etapas superadas por la especie humana en la época del canibalismo o de las hogueras para hacer justicia contra la persona que detestemos, sea por causa religiosa o por este caso de conducta antisocial como el de estos malandros. Amigos, caramba, ojalá podamos salvarnos de seguir cayendo por esta pendiente de la barbarie. Amigos de la MUD, aprovechen, todavía hay tiempo. Monten ese bendito movimiento nacional de rescate de la Constitución, que si tienen razón, solo pueden tener razón para triunfar si incorporan ya a las Fuerzas Armadas como parte integrante y decisiva del esfuerzo nacional por expulsar este malandraje del poder. No lo piensen más. Cállenle la jeta a los que quieran, una vez más, tener la excusa de los malandrines militares que se apropiaron indebidamente o que fueron narcotraficantes, lo que fueran, como excusa para no hacer de las Fuerzas Armadas, en su gran sector sano, una parte fundamental y viva
de la reconstrucción de la República. Y a ustedes, militares, si no los llaman, entonces llámense ustedes mismos, porque la comprensión de la comunidad internacional ya es más que evidente. Es más que evidente que si los militares insurgen, aunque la MUD no los llame y desconozcan este régimen de oprobio, serán aplaudidos mucho más de lo que ustedes creen. Porque ya llegamos al llegadero y no se puede esperar más, salvo que queramos presenciar nuestro mayor hundimiento en el degredo de una sociedad que vuelve al primitivismo. Muy buenas tardes a todos, mis amigos.